Hola Fleo, ¿cómo estás? Claro, tú lo decías, una masiva manifestación que llegó hasta las afueras de La Moneda se ocurrió durante esta jornada entonces, y todo esto a raíz de la polémica que se ha desatado por la norma 150. Recordemos que ¿qué fue lo que ocurrió? Hace algunos días el gobierno, mediante un decreto, modificó la norma 150, cuyo nombre es Norma Técnica de Criterios de Clasificación Hospitalarios. Se actualizó. Esa fue la información desde el Ministerio de Salud. Cuando esta información llega hasta las matronas de Chile, al Colegio de Matronas de nuestro país, es que ahí ellas se molestan, lanzan un comunicado rechazando tajantemente esta actualización. ¿Y por qué? Porque ellas acusan que su campo laboral, distintos puntos de donde ellas trabajan, se van a ver totalmente afectados. Y es por eso que durante esta jornada, pero también durante la tarde de ayer, han salido por las calles de Santiago para manifestar precisamente esa molestia. Ellas lo que aseguran es que serían 3 puntos principalmente donde se ven perjudicadas, sobre todo en su labor en hospitales. ¿Cuáles serían estos puntos? El primero, por ejemplo, ginecología pasa a médico quirúrgico. Eso, lo que ellas dicen es que ahora cuando llegue una paciente, por ejemplo, embarazada o con alguna complicación debido a ese embarazo, es que puede ser atendida por cualquier tipo de médico y no necesariamente, por ejemplo, una matrona que se especializa precisamente en recibirla de la mejor manera, que ha recibido durante 4 o 5 años la especialización para poder recibir precisamente a esa futura mamá. ¿Cuál es el segundo punto que también las matronas, el Colegio de Matronas de Chile, está molesto con esta actualización? La neonatología será absorbida por pediatría. Ese también es un punto bastante importante porque en varios hospitales a lo largo del país, en distintos recintos hospitalarios también, son las matronas y matrones quienes están a cargo de los neonatos, es decir, los bebés recién nacidos. Según la actualización de esta norma que acusan al menos las matronas, esta sección entonces, o esta sesión ahora pasaría a pediatría, y eso ellas acusan que les quita obviamente campo laboral. ¿Y cuál es el tercer punto que ellas están bastante molestas también? Sistema de urgencias y pabellones indiferenciados. Y era lo que ellas aseguran. Puede llegar, por ejemplo, una mujer con una urgencia, pero si llega, por ejemplo, también una persona, un hombre al lado que está con riesgo de vida, ¿qué se va a privilegiar? Probablemente salvarle la vida a ese hombre, y ahí esa mujer entonces va a tener que quedar en espera, teniendo complicaciones o también teniendo, por ejemplo, riesgo de vida, pero quizás en un grado menor. Esa es parte de toda la polémica que se ha desatado y que ha llevado, lo decías tú, Flor, a que la gente, a que las matronas, matrones también, y también estudiantes de la carrera de obstetricia y puericultura salgan a las calles. ¿Hasta dónde llegaron esta jornada? Precisamente hasta La Moneda. Ellas querían conversar con el presidente Gabriel Boric, quien en un principio se hablaba de que no iba a salir a conversar con ellas, que esto se iba a quedar entre el subsecretario de redes asistenciales, que sí sostuvo una relación durante la tarde de este jueves con el Colegio de Matronas de Chile. Para ellas no fue suficiente, es por eso que llegaron hasta el Palacio Presidencial, y quien sí salió fue el presidente Gabriel Boric. Ahí tuvo algunos momentos donde pudo conversar con algunas de las representantes del Colegio de Matronas de Chile. Llegaron también a una especie de acuerdo en ese momento, que fue una conversación bastante breve. Los invito a escuchar qué fue lo que le dijo el presidente Gabriel Boric. Pero mire, esto se tiene que solucionar, y cualquier modificación se tiene que hacer con ustedes. Por favor. ¿Ya? Así lo entiendo, y por eso le instruyó a la ministra. Va a colapsar el sistema. Solucione la brevedad. Me preocupa el tema de los hospitales comunitarios. ¿Ya? Que en los hospitales comunitarios también puedan haber partos. Eso también es un tema de preocupación. Bueno, eso es algo que me preocupa, que es importante que se mantenga, ¿ya? Pero vamos a ver la solución. Yo le voy a decir a la ministra que llame a la señora Lucy. Sí. Acá me dejó su teléfono y la va a llamar hoy día mismo. Y vamos a solucionarlo. Sí, bueno, precisamente después de esa intervención también del presidente que conversó, las matronas le entregaron una carta, tuvieron ahí un pequeño diálogo. Él les dice que la ministra los va a llamar, y efectivamente existió una reunión con la ministra Aguilera, y en el que las mismas matronas, veo acá que hace poquitos minutos están mencionando entonces que hubo, entre comillas, humo blanco, porque dicen que el MinSal ya va a modificar entonces esta controversial norma que motivó a esta movilización, ¿no? Claro, Flo, pero para eso todavía queda tiempo, porque se habló de que podía ser una modificación que efectivamente debería ocurrir. En un momento se dijo podía ocurrir durante esta jornada, pero al parecer lo que nos decían desde fuentes, desde el Ministerio de Salud, eso ya debería estar ocurriendo la próxima semana. Y eso es lo que precisamente se ha logrado a raíz de la presión que hizo el Colegio de Matronas de Chile, lo decías tú, saliendo a las calles, manifestándose, dando a conocer esta molestia que ellas tenían. Fue una jornada donde fueron miles de estudiantes de obstetricia
obstetricia, puericultura, familias que también fueron a apoyar porque encuentran tajantemente injusto lo que ellas dicen, que les corten así el campo laboral. Por eso también los quiero invitar a que escuchemos qué es lo que dicen las personas que se estaban manifestando, porque efectivamente tú lo decías, hubo después una reunión entre el Colegio de Matronas de Chile y la ministra Aguilera, pero previo a eso ellas salieron, los matrones y matronas salieron a manifestarse. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que les molesta? Escuchemos. Como matronas nos van a quitar el área de neonatología que está a cargo de la matrona y pasa a pediatría, la ginecología va a pasar a médico quirúrgico y la urgencia va a ser indiferenciada, por lo cual las mujeres al llegar a una urgencia van a llegar con baleados, van a llegar con otras personas de otras urgencias y no va a haber un enfoque real a la mujer que va a tener una urgencia obstétrica o ginecológica. Ellos son fundamentales para el poder tener un tratamiento integral a tiempo y temprano, que es lo que buscamos con esta ley. Y no es por denigrar a otros como estamentos, pero por algo estudiamos tanto tiempo esto y por algo lo hacemos nosotros. Independiente de lo que nos pasa a las matronas, las mujeres de nuestro país tienen que tomarle el peso a lo que está pasando. Bueno, Flo, y tú ya lo adelantabas, porque efectivamente hubo humo blanco entre el Colegio de Matronas de Chile y el MinSal. El presidente Boric, en esa pequeña conversación que tuvo con algunos representantes de esta carrera, les había dicho que la ministra las iba a llamar a la brevedad. Efectivamente fue así. Nosotros estuvimos presentes en esa reunión, después cuando ellas salieron a conversar lo que se había acordado y que fue precisamente parte de este acuerdo que también nos explicaban desde fuentes del MinSal. Lo que ellos dicen es que hubo una confusión cuando se intenta actualizar, efectivamente cuando se actualiza esta norma 150, lo que el gobierno y el MinSal busca era poder, y también lo dice el presidente Gabriel Boric, era poder relevar aún más a los hospitales comunitarios. En ese contexto de poder darles a ellos más poder, por ejemplo, para que puedan tener partos en ese recinto y no tenga que esa mujer ser trasladada a uno mayor o a un recinto asistencial que tenga mucha más capacidad, sino que se pueda hacer en ese lugar, se actualiza, y ese era el objetivo de actualizar la norma 150. En el camino es que ellos decían la interpretación fue el problema, porque no buscaban, según el MinSal al menos, acortarle el campo laboral a las matronas y matrones de Chile, sino que todo lo contrario, poder actualizar el sistema hospitalario de Chile. Se llega a un acuerdo, en un principio se había hablado de que iba a haber una mesa este mismo día viernes, donde después de media hora de esa mesa supuestamente iban a tener ya una nueva norma, porque la que actualmente estaba, dicen, quedó subsanada. Eso significa que hasta el momento no va a entrar en vigencia y se va a hablar entonces de una nueva actualización de esa norma. ¿Cuándo podría ser? Según lo que nos decían desde el MinSal, esto sería la próxima semana, porque ya este día viernes tienen que tener las mesas de trabajo, tienen que conversar, y efectivamente entonces ya quizás durante los próximos días ya ese humo blanco se convierte en algo mucho más concreto y se termine esta polémica generada a raíz de la actualización que buscaba, según el presidente, entonces potenciar aún más los hospitales comunitarios, y termina aquí generando la molestia de las matronas. Pero escuchémoslo de parte de las mismas protagonistas de qué se trata este acuerdo y qué va a pasar entonces durante los próximos días. Lo importante es que esto ha sido algo rápido, de que hemos podido aclarar que el sentido de la modificación que nosotros estamos impulsando es mejorar los hospitales del primer nivel, que un hospital comunitario pueda tener escáner, que todos tengan mamografía, que pueda tener atención de parto. Los hospitales de segundo y tercer nivel se atienden de forma diferenciada y eso va a seguir atendiéndose de forma diferenciada, y vamos a corregir los aspectos de la norma que se publicó que llevaban a la interpretación de que podía hacerse de forma indiferenciada, que es lo que justamente estimuló la manifestación de las matronas. Cuando toda norma empieza a tener vigencia, obviamente que implica una reestructuración. En este caso es diferente porque se va a arreglar todos los puntos que nosotros dijimos que estaban equivocados, que no correspondían. Son los 4 puntos que nosotros habíamos planteado que no nos parecían, que no era correcto, que ponían en riesgo un montón de situaciones. Claro, porque alguna de los argumentos también de las matronas y que le mencionaron también al propio presidente, una día le decía, imagínate a una mujer violada al lado de una persona que acaba de registrar, o sea, que acaba de tener un infarto, por ejemplo, y que eso además también les preocupaba mucho con el tema de los hospitales comunitarios, porque decían que ellos también tiene que ver, por ejemplo, el tema de los partos, y eso debe mantenerse, y le decía que, por ejemplo, ahí obviamente son situaciones a veces puntuales, pero que pueden obviamente determinar también una conducta de cómo van a ir siguiendo también el resto de la atención, podríamos decir, en las urgencias. Y es por eso que la propia también cartera de salud habían defendido este decreto antes de esta reunión, ante
antes de esta movilización, y ellos decían que solamente estaban buscando básicamente fortalecer las capacidades resolutivas de los establecimientos y que finalmente eso no regula el ejercicio profesional, sino que se estaban, entre comillas, abogando a orientar la sinergia en las redes asistenciales. Pero ahí era el punto en discordia, podríamos decir, con el punto también de las matronas, ¿no? Claro, Flo, y todo lo que tú acabas de decir fue exactamente lo que ocurrió, pero ¿qué dicen del MinSal? Todo eso se debió simplemente a esta confusión que ellos aseguran era principalmente para poder potenciar los hospitales comunitarios, que en la práctica, cuando se actualiza esta norma, después cuando se interpreta, es que se da, ellos dicen, esta interpretación confusa, porque en ningún momento se intentó acortar el campo, cambiarle las labores, cambiar, por ejemplo, que neonatología esté en pediatría. Eso ya entonces no debería ser así, porque al menos lo que decían del Colegio de Matronas, todos esos puntos, esos 3 puntos que ellas habían levantado que no podían ser, finalmente ellas mismas dicen, los bajamos, porque desde el MinSal nos dicen, vamos a llegar a un acuerdo donde todo esto se va a esclarecer. Una confusión, entonces desde el MinSal aseguran que ya durante los próximos días lo debería estar por lo menos ya sin ningún problema, casi lista esta nueva norma que, insisto, lo que nos decían desde el Ministerio de Salud, la actual norma 150 queda subsanada a la espera entonces de que ya se actualice una nueva norma. Y ahora también un punto importante, considerando al Colegio de Matronas y Matronas de Chile. Va a ser una mesa en conjunto de trabajo donde tanto desde el Ministerio de Salud como el Colegio de Matronas van a poner en la mesa los puntos que ellos necesitan para poder así llegar al mejor acuerdo y terminar entonces con esta confusión que según fue desde el MinSal. Bien, Belén Arellano, bueno, muchísimas gracias por toda la información. Que estés muy bien. Buenas tardes.